Muy buenas tardes. Vamos a leer la palabra de Dios en este tiempo importante. Usted que me escuche desde su hogar, desde algún lugar del trabajo, quiero pedirle que sigamos orando mucho. Oremos mucho para que la palabra continúe proclamándose en todos los campos. Que seamos esos testigos a través del movimiento de la palabra. Esta semana vamos a leer Primera Carta de Reyes, capítulo 19, del versos 19 al 21. Hoy vamos a entrar en la vida de un gran hombre y discípulo también. Su nombre, Eliseo. Bienvenidos al culto de la Iglesia de la Luz de Cristo. Hoy, esta semana, hemos titulado el mensaje El deseo de Dios, Eliseo. Vamos a leer juntos la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículos 19 al 21. Por favor, acompáñenos en esta hora importante a través del mensaje del día de hoy. Así dice la Biblia en ese tiempo, en Primera Reyes 19, 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. El título del mensaje, como les hemos compartido, es El deseo de Dios, Eliseo. La semana pasada nosotros estuvimos compartiendo acerca de Josías, y hace 2 semanas seguíamos compartiendo acerca de David, Samuel. ¿Por qué continuamente hablamos del deseo de Dios? Porque el deseo de Dios no cambia. Inclusive el apóstol Pablo lo dijo en primera carta de Timoteo capítulo 2, el cual Dios quiere que todos lleguen a conocer la verdad y sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Pero dentro de los discípulos, la iglesia que está dentro del deseo de Dios tiene que continuar realmente dentro de la palabra, porque allí está todas las respuestas. El día de hoy, a través del mensaje, oro para que podamos seguir recibiendo la gracia y la dirección a través de esta semana. No olviden, para empezar la introducción, y recalco otra vez, el evangelismo es el deseo de Dios. El evangelismo es proclamar las buenas nuevas de gran gozo. El evangelismo es la obra de Dios. Viendo esto, nosotros no debemos de vivir preocupados como iglesia y discípulos que somos también en esta época. Pero para hacer el evangelismo de una manera correcta o bajo el deseo de Dios, primero tenemos que ver la realidad del campo. Claro, el rey Josías se percató de esa realidad. ¿Por qué el ser humano está sufriendo? ¿Por qué ahora el ser humano adora ídolos? Esa era la época de Eliseo también, lo que era la idolatría. Pero hoy yo quiero hacerle recordar que en este campo de oscuridad que hoy vivimos, nuestra siguiente generación también estará. Claro, no olvide que la obra de Satanás tampoco ha cambiado. Y si es así, nuestra siguiente generación también estarán en esa época. Cuando usted va a la carta de Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 16, usted puede ver cuál era la época donde vivía Eliseo. Por eso nuestra siguiente generación se debe levantar como testigos en este tiempo. Lea conmigo Segunda Carta de Reyes, capítulo 1. Así dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 1, y dice el versículo 16 de esta manera importante. Dice así: Así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Belzebú, dios de Corón. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Esa fue la palabra que Dios le dio al profeta para hablar al rey. En la época de Elías, de Eliseo, era una época donde estaba uno de los reyes más malvados, que era Acab, en la época de Elías. Pero también en la época de Eliseo había reyes también que ya no buscaban al Dios de Israel. Era una época oscura, atrapado en la idolatría. Esta es la época también que vivimos hoy. ¿Sabía esto? Claro, vivimos una época atrapada en la oscuridad, donde las personas no quieren conocer a de Dios, hasta se burlan de él. Y viviendo en esta época, nuestra siguiente generación está creciendo con esto.
Nosotros tenemos que ser los testigos que proclamen esto. ¿Saben por qué utilizamos la palabra remanente? Porque está en la Biblia. La palabra remanente significa los que quedaron. Usted, los que quedan ahora continuamente, y los que quedarán en un par de años, con la gracia de Dios estaremos todavía y harán que otros queden. Estos son los remanentes. Usted es la figura principal también que Dios ha levantado en esta época y nuestra siguiente generación también serán los que queden y ellos también tendrán que levantar a otros que quedarán. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, hablando de la historia de Eliseo, dice de esta manera en Romanos capítulo 11 del versículos 4 y 5. Usted lo ha leído, ¿verdad? Quiero leer. Dice la Biblia en Romanos capítulo 11, versículo 4 y 5, Pablo hablando al pueblo de Israel. Pero ¿qué de la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Sí, a pesar que el pueblo de Israel era un pueblo donde Dios había escogido, en la época bíblica, en la época de Pablo, los judíos no querían aceptar a Jesús como el Mesías. Y era la gran mayoría que rechazaba este mensaje. Pero la Biblia dice que Dios en su gracia levantó un grupo de remanentes. Esos que quedaron, que quedan, que quedarán. Ese grupo Dios lo utilizó también para salvar a Roma. El deseo de Dios en esta época es que realmente también se debe levantar este remanente que va a continuar la obra en el campo, porque son una vez más los que quedaron, son los que quedan, los que quedarán y son los que harán que otros queden también. Este remanente que Dios ha levantado en nuestra época es por gracia. Usted es llamado a esos que quedan, a los que quedarán, quedaron y quedarán y harán que otros queden, pero hemos sido escogidos por gracia. Que el tiempo del día de hoy, como obreros que somos, que queremos transmitir el deseo de Dios, no podemos ser engañados en este ambiente y en esta época. Debemos conocer, como lo conoció Eliseo, nosotros debemos conocer lo más importante, el poder espiritual. Nuestro estado espiritual es lo más importante para salvar los campos. No es otra cosa. No es nuestra capacidad. Es el poder espiritual que Dios nos ha dado a sus hijos. Y esto lo llamamos que es por gracia. Obreros, el día de hoy, iniciando, aquellos obreros que queremos vivir en el deseo de Dios, tenemos que conocer realmente la realidad espiritual y el poder que Dios nos ha dado a través de su gracia. Y viendo continuamente el mensaje que hemos visto desde Josías, desde Samuel, desde David, hoy podemos nosotros empezar este tiempo con el deseo de Dios, Eliseo, con el comienzo también. Claro, cada remanente, cada discípulo necesita el comienzo y hoy por eso quiero llamar, hoy quiero animar a usted, líder, a usted que es asistente tal vez de un pastor, sirviendo al pastor por muchos años. Usted que es maestro tal vez de la escuela dominical o enseñando a los líderes. Usted que es discípulo en ese campo. Usted que es un líder importante en ese lugar. Por favor, no olvide algo. Usted fue escogido por gracia. Dios a usted lo llamó. Por eso hoy quiero empezar diciendo, no sean engañados, líderes. No sean engañados, obreros, porque somos muy fácil de ser movidos por el ambiente. Y es más, cuando nos movemos por las personas o por los que dirán las personas. Este fue el caso de Elías. Antes de que Eliseo viniera como escogido de parte de Dios, Elías aparece en el texto bíblico en Primera Reyes, capítulo 19. Cuando usted lee el versículo 10 y el versículo 14 de Primera Reyes 19, Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Y es donde Elías muestra su corazón. Sí, Elías muestra lo que realmente hay en su interior. Es difícil, Dios. Quiero morirme. Hasta le pedí a Dios, quítame la vida. Pero decía, he quedado solamente yo. Todos los profetas lo han matado. Ahora estoy huyendo, Dios. Me quieren quitar la vida. Todo alrededor de Elías se veía triste. El ambiente, las circunstancias, las personas.
¿No pasa en esta época en nuestras vidas? Sí, muchas veces vemos la vida cristiana difícil. A veces nos dejamos llevar por lo que dirán las personas. Y lo más triste todavía es que somos engañados y nos dejamos arrastrar por esto. Dios nos ha dado su promesa y muchas veces lo olvidamos. Solo he quedado yo. La obra de Dios no avanza. Ahora está cayendo la membresía de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Se ve difícil. La realidad es latente, es palpable lo que está pasando, pero no se han movido. Por eso, Elías venía de un evento histórico, venía del evento del monte de Carmelo. ¿Saben la historia? Venía del evento donde 850 profetas de Baal fueron muertos, el evento donde cayó fuego del cielo. Pero ese evento parece que pasó de largo porque ahora se sentía solo. El Dios que mostró su poder ahora pareciera que no está. Muchas veces las personas solamente son movidas cuando todo me va bien, estoy feliz, pero se mueven por el ambiente. Lo segundo que podemos aprender de Elías, y esto quiero llamar por eso a los líderes, que muchas veces nosotros los líderes, hasta discípulos y obreros, solamente buscamos manifestaciones de poder para decir que Dios está obrando. En otras palabras, muchos creyentes solamente quieren ver lo físico para decir que Dios está obrando. Esto fue lo que pasó después en la vida de Elías. Cuando usted lee en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, ¿qué usted puede ver? Quiero leer. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 12, habla de esta manera. Leamos juntos, por favor. Tras el terremoto, un fuego. El 11 voy a leer. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Obreros, esta es la realidad de muchas creyentes iglesias en esta época. Aunque no es malo, porque las manifestaciones del poder de Dios es verdad, es visible. Sí, pero ¿qué pasa si un día no está? ¿Será que Dios perdió su poder? Esto es lo que pareciera que Dios estaba probando a Elías. Elías venía de un evento increíble. Por 3 años no llovió. Cuando oró, cayó fuego del cielo. Era un tremendo profeta. Pero Elías, cuando salió de la cueva donde estaba y pasó el viento, Elías, el estruendo, no, sabía que no estaba allí. Cuando pasó el fuego y el terremoto tampoco. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque cuando llegó el silbo apacible, Elías cubrió su rostro. Se percató que no estaba en los estruendos, sino estaba en el silbo apacible, en la quietud, delante de Dios. Obreros, no está malo los programas y las actividades. No está malo que hagamos muchos eventos, pero obreros, no significa que sea un avivamiento. Un avivamiento no es llenar a la iglesia. Un avivamiento no es que tengamos muchos programas y actividades y no es malo. El problema es que nos apoyamos en esto pensando que ahí está el poder de Dios. Y eso que Elías venía del monte del Carmelo donde cayó fuego, pero Elías ni siquiera se dio cuenta. Ahí sabía que dentro del estruendo, el terremoto y el fuego no estaba Dios. Obreros, no sean engañados solamente por lo físico. Bien dijo el profeta Zacarías, no es con espada, no es con mi fuerza, sino con el poder del Espíritu de Dios, dijo el Señor. Solo el silbo apacible. Ahí estaba la respuesta.
¿Qué significa esto? Que detrás del silbo apacible llegó el comienzo de la vida de Elías ahora para levantar en el campo. Las respuestas que Dios le estaba dando en el campo, que lo que venía, ¿cuál fue el comienzo? La palabra. Porque detrás del silbo apacible se escuchó la voz de Dios y le dijo, ¿qué haces? Y otra vez Elías se vuelve a quejar. Pero la palabra de Dios nos enseña que a pesar de que Elías se llegó a quejar, vino la palabra de Dios. Y Dios obró a través de su palabra. Obreros siempre valoren la palabra, porque en la palabra está la guía de Dios. En el versículo 1 Reyes 19, del versículos 13 al 15, se lee de esta manera. Lea conmigo. Así dice la Biblia. Y cuando Elías oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y el versículo 15 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de sobre Israel y a Eliseo, hijo de Safá de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Obreros, obreros importantes, usted que está escuchando el mensaje, no se deje llevar por el ambiente. Sí, que se levanten muchas personas y que vengan muchas personas al culto y que se llene el templo, está bien. Pero si un día el culto está vacío y no hay muchos eventos, no hay problema, porque la palabra todavía sigue allí. La palabra de Dios no cambia, es eterna. El problema de nosotros es que seguimos la palabra, decimos que es la palabra de Dios, pero no vamos hacia el cumplimiento de esa palabra. Debemos ser discípulos que estemos siempre dentro de la corriente del cumplimiento de ella. Por eso Elías, sus preocupaciones que tenía antes, sus quejas que tenía antes, cambió por la palabra. Y a ella continuamente siguió y fue a Abel Meola, ungió a los reyes que le dijo Dios y tenía la palabra en su corazón que 7,000 estaban ahí todavía. Obreros, el ambiente parece tenso. Las personas cambian y se equivocan. Y muchas veces nos dejamos llevar por lo visible, por los programas y las actividades, aunque no es malo. El comienzo de todo creyente es la palabra. Seguir la palabra y estar en el cumplimiento de esa palabra. Y así no seremos engañados. Lo segundo que podemos ver a través del mensaje del día de hoy es Eliseo. ¿Por qué como líderes no tenemos que preocuparnos? Porque usted vio que Elías fue que buscó a Eliseo. Fue Elías que con su esfuerzo dijo, está en Abel Meola, ahí está lo que Dios desea que se levante después de mí. No, Elías no hizo nada. Todo fue dentro de la palabra. ¿Qué quiero decir para iniciar este segundo punto? Que Eliseo es la persona preparada por Dios. ¿Sí? Elías no preparó a Eliseo. No fue él que lo llamó. Igual David cuando se encontró con Samuel, ¿se acuerda? Nosotros debemos recordar siempre que en el campo debemos recibir la guía de Dios. Si nosotros no recibimos la guía de Dios, seremos engañados por las personas o por lo que vemos en las personas. A veces decimos, este es el discípulo, esta es la persona que está a mi lado, este es el que va a continuar. Y si un día se aparta, usted comienza a sufrir. Reciba la guía, espere en la palabra, ore. Y Dios le va a levantar a esa persona preparada, porque el deseo de Dios es que después de usted continúe el mensaje. El problema es que nosotros no somos guiados por Dios. Somos guiados por nuestras emociones, por lo que vemos, por lo que creemos que es así. Dios absolutamente
nos ha dado su palabra. Y a través de su palabra nos dará los encuentros que vendrán. Porque si se levanta un discípulo como Eliseo en nuestra época, no hablo solamente de su cara, de su casa, hablo de su vida como discípulo. Podemos ver varias cosas en este discípulo. Primero, lo primero que yo puedo ver en la vida de Eliseo es que fue un discípulo que dio toda su vida por causa de la palabra. Dejó todo atrás. Tan seguro estaba Eliseo que no miró atrás, al punto de que en 1 Reyes 19 al 21, ¿qué dice? Que tomó los bueyes, los quemó, los cocinó y los entregó al pueblo para que comiera. Y dice la Biblia que volvió con Elías y le servía. Ese es el discípulo que dará toda su vida. El discípulo que no mirará atrás. El discípulo que tomará el pacto que le fue dado. Pero eso no es cualquiera. Ese es el discípulo que está preparado por Dios en el campo. Lo segundo que podemos ver de Eliseo, que será ese discípulo que no es engañado por el ambiente o las personas. Ese es el discípulo que no se mueve. El discípulo que solamente sigue continuamente la palabra y en ella está todo. Cuando usted va a la historia de Segunda de Reyes, capítulo 2, ¿sí? Ya Elías iba a ser tomado y ascender al cielo. Y en ese momento la Biblia dice que Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y llegando a Gilgal se detuvieron en Betel. ¿Saben la historia? En Segunda de Reyes, capítulo 2. Y en Betel, la historia dice que Elías le dice a Eliseo, Eliseo, espérame aquí en Betel. Debo ir a Jericó. ¿Y qué dice la Biblia? Eliseo le contesta, vive Jehová, que no te dejaré. En ese mismo Betel estaban los profetas, otro grupo de profetas, y le dijeron, ¿sabías, Eliseo, que tu maestro será tomado? Y él le contesta, sí, cállense. ¿Por qué? Porque Eliseo estaba concentrado. Eliseo no se dejó llevar por el ambiente y por las personas. Eliseo solo seguía el cumplimiento de la palabra. Y la Biblia dice que cuando llegaron a Betel, llegaron a Jericó, perdón, Elías le dijo, espérame aquí, que tengo que ir al Jordán. Y la Biblia dice que Eliseo le dice, vive Jehová, que no te dejaré. Y en Jericó estaba otro grupo de profetas, y muy buen profeta, era una escuela, y le dijeron, ¿sabías que tu maestro será tomado de ti? Y Eliseo responde otra vez, lo sé, calla. Obreros, ¿por qué nos dejamos llevar y engañar por las situaciones o por lo que dirán las personas? Obreros, nuestra vida está centrado en el pacto, está centrado en la palabra. Eliseo, aunque Betel es un buen lugar, aunque Jericó es un buen lugar, pero Elías estaba seguro de por qué les continuaba siguiendo a Elías. Y cuando llegaron al Jordán, cruzaron el Jordán, pero antes de cruzar también estaba otros profetas, pero Eliseo continuamente. Este es el discípulo que se debe levantar en esta época. El discípulo que no se ha engañado ni por el ambiente o porque esté muy cómodo o por las personas o por lo que dirán. Bien, Eliseo se pudo haber quedado en Betel, en Jericó, porque eran lugares muy buenos. El discípulo no le importa la comodidad. No le importa si está bien o no. Él continúa en todo momento. Él supera todo el discípulo. Ese era Eliseo. Pero no terminando ahí, ¿qué nos enseña Eliseo al final cuando cruzaron el Jordán? Elías le dijo, ¿qué deseas que te dé antes que sea tomado de ti? Yo a veces pienso que bien pudiera Eliseo haber pedido dinero, oro. Bien pudo haber pedido más sabiduría. Bien pudo haber Eliseo pedido, no sé, a veces pienso, irse con él. Lo que sea. Pero ¿qué pidió Eliseo? ¿Y por qué lo pidió? Es lo más importante. La Biblia dice que Eliseo pidió la doble porción del espíritu que había en Elías. ¿Será para que hiciera mejor ministerio o mayores milagros que Elías, su maestro? No. ¿Por qué lo pidió? Por la realidad del campo.
Eliseo estaba consciente de que el campo no puede ser cambiado con conocimiento, no puede ser cambiado con filosofías o con buenos tratos o con buenas obras. El campo está atrapado espiritualmente, está atrapado por la idolatría. Eliseo, sabiendo esto, pide la doble porción del Espíritu. Esa doble porción del Espíritu que vino en Elías cambió. No solamente cambió su vida, sino cambió su ministerio. Obreros, tengan pensado en esto siempre. Este ministerio que yo tengo como pastor, algún día mi ministerio terminará en esta tierra. Sí. Y el ministerio que cada uno de ustedes que tiene como líderes también terminará. Pero la obra de Dios continúa. La obra de Dios nada ni nadie lo va a parar. Por eso el ministerio no puede ser con nuestro poder. Tiene que ser con el poder del Espíritu Santo. El poder espiritual. Si no, es imposible llevar a cabo. Lo puedo hacer con mi conocimiento, lo puedo hacer con mi vida, puedo portarme bien, puedo tener una buena familia, pero esto algún día terminará. Solo el poder espiritual se puede llevar a cabo y esto hay que transmitirlo a la siguiente generación. Ellos tienen que ir con el poder espiritual para que ellos puedan seguir siendo sus testigos. Bien, en Hechos capítulo 1, Cristo le dijo a sus discípulos que para poder hacer el ministerio de la evangelización, el ministerio de las misiones mundiales, tiene que ser con el poder del Espíritu Santo para ser testigo. El campo está atrapado, obreros. El campo está en oscuridad. Solo el poder espiritual puede guiar a los obreros al campo. Discípulos, que el día de hoy seamos esos testigos. Testigos de la vida y el poder de Jesús. Solo a través del Espíritu Santo. Y por último, Dios nos ha dado su deseo. Y ese deseo continuamente lo está llevando a cabo en los campos, a través de sus discípulos. Por eso Dios sigue obrando con su poder en el campo. No nos preocupemos porque su respaldo continúa con nosotros en el campo. Él jamás abandonará a sus evangelistas, jamás abandonará a sus hijos. Su respaldo del trono continuamente está obrando. Por eso Cristo dijo antes de ascender al cielo en Mateo capítulo 28, ¿qué dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa potestad del cielo y la tierra, que Él está sentado en su trono, está obrando en el campo con nosotros. Hoy por eso quiero ir a la historia en Segunda Reyes capítulo 6 del 8 al 23. La obra que se dio en Dotán. Este movimiento de Dotán nos enseña muchas cosas a nosotros como obreros. Y este es el mismo movimiento de Dotán, como fue el movimiento de Mizpa con Samuel. Se tiene que levantar también en nuestros campos en esta época. ¿Por qué? Porque igual que los asirios, Satanás se sigue levantando en contra de los obreros, en contra de los discípulos de evangelismo. Así como los asirios quisieron impedir la obra de Eliseo, sitiando la ciudad y rodeando la ciudad de Dotán, Dios obró con su poder en ese campo. Por eso, primero discípulos, si queremos hacer ese movimiento de Dotán, hablo de una manera espiritual, primero nosotros debemos abrir los ojos a ver la realidad del campo y no estar preocupados, obreros. Por favor, obreros, no es ir al evangelismo, al campo, solamente ir por ir. Hay que ver la realidad del campo. ¿Dios está obrando? Claro que sí. Yo lo creo. Dios está obrando en el campo, pero también creo que Satanás también está obrando. Satanás no se ha detenido. Satanás sigue impidiendo el evangelismo. Busca la manera de impedir al evangelista que proclame el evangelio, que proclame el poder de Jesús. Y si es así, nosotros no podemos pelear con nuestras fuerzas. Abramos los ojos para ver la realidad, pero no estemos preocupados, porque su respaldo, su poder está con nosotros. Nosotros no estamos solos, obreros. Nunca más. Tenemos el respaldo del trono celestial con nosotros. El mismo poder del trono celestial que obró en la vida de Eliseo en Dotán está con nosotros obrando, porque le he repetido y lo recalco, Dios, su poder
y su palabra no cambia. Quiero ir al texto de Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 17. Quisiera solamente leer este texto de todo el capítulo que quisiéramos leer, desde el 8 al 23. Dice el 17. Voy a empezar a leer desde el versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Obreros, hay algo que yo estoy firme y creo con todo mi corazón. Creo en la obra de los ángeles. Desde tiempos antiguos en la Biblia hasta el día de hoy, hasta ahora se ve todavía las obras de los ángeles. Yo no estoy preocupado, no me malentiendan, no estoy preocupado. ¿Cómo se verá? ¿Qué tamaños tienen? Quiero ver los carros de fuego. Eso a mí no me interesa, pero creo que Dios está obrando con sus ángeles. Hebreos 1:14 dice que los ángeles, los ministradores, obran a favor de los que heredan la salvación. Si Dios obró en el Antiguo Testamento con los ángeles, Él claro que puede obrar el día de hoy. Pero no quiere decir que porque yo no lo haya visto, yo no lo crea. Dios es invisible y yo creo completamente en Él. Creo que Él obra con su poder y Él creó todo y Él envía a sus ángeles al cumplimiento de la palabra. Eliseo en Dotán pidió que se abriera los ojos al criado y él abrió sus ojos. Imagínese si usted y yo abrimos los ojos para ver esto, pero no es necesario. No hay que preocuparnos por eso. Dios sigue obrando con su poder y su palabra y envía a sus ángeles al servicio de los que han heredado la salvación. Porque ese es nuestro Dios que está sentado en su trono y esos serafines que cantan santo, santo, santo y sus ángeles que obran. Obreros, con Eliseo aprendemos que cuando estamos en el deseo de Dios, estamos en ese campo de evangelismo, las tinieblas son quebrantadas. Sí, y los ángeles se movilizan en el campo. Eliseo estuvo la victoria sin pelear. Es algo que a veces no podemos entenderlo, ¿verdad? Porque normalmente hay que pelear para poder ganar. Pero Eliseo tenía el respaldo del trono y los ángeles, y él tuvo la victoria sin ni siquiera pelear. La Biblia dice que cayó ceguera en los ojos de los enemigos. Obreros, la batalla es de nuestro Señor. Él obra con su poder en el campo. Nosotros somos sus discípulos que constantemente tenemos que ir a orar por esos campos y proclamar este evangelio, pero no preocuparnos. Quiero decir algo que siempre se me grabó por muchos años y siempre lo he tenido. Nuestro Dios nunca ha tenido un empate. Nuestro Dios nunca ha perdido y nunca va a perder. Nuestro Dios siempre ha tenido la victoria. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios que nos guía de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en todos los campos. Aunque me equivoque, aunque fracase, aunque algo pase, Dios, su poder y su palabra no van a cambiar. Él seguirá obrando en el campo porque Él es el Dios de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. Discípulos líderes, solamente tenemos que seguir la palabra. No sean engañados, como Josías, que no se apartó ni a derecha ni a izquierda, siguió la palabra. Como Samuel, que ninguna palabra de Dios cayó en tierra. Así como David, que confesó en los salmos, lámpara es a mis pies, ¿sí? Más dulce que es la miel. En Salmo 19 confiesa David acerca de la palabra. Nosotros debemos que seguir la palabra y ver y entrar en el cumplimiento de la palabra orando. Y mientras nosotros seguimos la palabra y orando, Dios, lo creo, absolutamente nos dará los encuentros.
y no levantará a la siguiente generación que ya está con nosotros. No levantará a los discípulos que están con nosotros, para que sean esos discípulos que no se han engañado por nada, que den toda su vida por el Evangelio y solamente estén siempre en el poder espiritual, llenos de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Oremos por ellos, porque una vez más, Dios, su poder y su palabra son eternos. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra el día de hoy. Dios, te agradecemos porque el mismo Dios de ayer y por los siglos de los siglos, tú sigues siendo el mismo. Tu poder y tu palabra siguen obrando con todos tus discípulos en los campos hasta el día de hoy. Señor, oramos para no ser engañados por el ambiente ni las personas, sino que seamos discípulos que podamos entregar toda nuestra vida y así también levantar a otros discípulos a través de los encuentros que tú has preparado, Dios. Te damos toda la gloria a ti a través de este mensaje. Y guíanos por esta semana, Dios, conforme al cumplimiento de tu palabra, Dios. Oramos, Señor, con acción de gracias. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.